Trabalho com Direitos, o podcast da Clínica de Direito do Trabalho da UFPR. Olá a todas e todos, eu sou Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná e coordenador da Clínica Direito do Trabalho. Vamos para mais um episódio da série de podcast. Este é um programa do Trabalho com Direitos, produzido pela Clínica Direito do Trabalho, no âmbito de um projeto acadêmico de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Neste espaço, fazemos uma série de entrevistas com pesquisadores e especialistas em trabalho em torno do tema Direito do Trabalho em tempos de pandemia. Pretendemos discutir, no cenário da profunda crise sanitária da pandemia da Covid-19, as grandes transformações do emprego e do trabalho em emergência, com ênfase na problemática do trabalho por plataformas digitais. Recebemos hoje Hugo Barreto Ghioni, professor catedrático de Direito do Trabalho da Universidade da República, Uruguai. Com Hugo Barreto vamos discutir o direito do trabalho em tempos de pandemia no contexto Uruguai. Começo por cumprimentar Hugo Barreto e manifestar a nossa alegria e satisfação em poder contar com sua participação. Para uma apresentação do nosso convidado, registro que Hugo Barreto é professor catedrático em Direito do Trabalho na Universidade da República, onde desenvolve muitas atividades acadêmicas, de ensino e de pesquisa e produção de alto impacto. Hugo Barreto tem atividades em toda a América Latina, em intervenções de debate e reflexões sobre o trabalho. Seria um exercício muito longo aqui mencionar exaustivamente os trabalhos produzidos por Hugo Barreto, mas gostaria de destacar pelo menos duas atividades de grande relevo. A primeira delas, o papel que Hugo Barreto desenvolve na atualização da obra de Plá Rodrigues, sobretudo Princípios de Direito do Trabalho, uma obra traduzida para o português. Uma segunda atividade de grande relevo que Hugo Barreto desenvolve é a atuação como diretor e secretário da revista Derecho Laboral, a mais longeva revista da América Latina, produzida no Uruguai e que contém artigos de grande impacto na área do direito do trabalho. E claro, não poderia deixar de registrar que Hugo Barreto integra a conhecida e destacada Escola Uruguaia de Direito do Trabalho, fundada por destacados mestres na área, como Plá Rodrigues, Barbagelata, Oscar Hermida, entre tantos outros. Hugo Barreto tem sido um frequente interlocutor na América Latina e, claro, no Brasil. Nós já recebemos Hugo Barreto em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, por mais de uma vez, em atividades de intercâmbio e de pesquisa. Por fim, claro, quero registrar também que Hugo Barreto é um fraterno amigo. Hugo, para falar da crise do direito do trabalho, que hoje é quase um lugar comum, podemos dizer que a pandemia também colocou o direito do trabalho num novo horizonte de muitas incertezas caóticas. O contexto da pandemia, do isolamento social, intensificou mudanças na forma de trabalhar e de organizar o trabalho. E talvez crie condições para uma ruptura importante na composição do trabalho. Hoje queremos ter a oportunidade aqui de te ouvir, Hugo, como um grande especialista em direito do trabalho, muito atento a todos esses temas em mutação, mas particularmente sobre o contexto uruguaio. Buenos días, antes que otra cosa a todos los colegas, compañeros docentes, estudiantes. Estudiantes somos siempre, ¿verdad? Siempre somos estudiantes de Derecho del Trabajo. Agradezco mucho la oportunidad de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná, y agradezco mucho en particular y desde luego a mi amigo el profesor Sidney Machado. No puedo dejar de decir en esta oportunidad de recordar el vínculo personal que hemos mantenido con el profesor Machado, con la profesora Rashid Coutinho en su momento,
creo que ya aposentada, y con unos proyectos de investigación que pudimos desarrollar hace ya algunos años y que nos vincularon todavía más estrechamente con las nuevas generaciones, tanto de la Universidad de Paraná como de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y que siempre abrigamos la esperanza de retomar en alguna instancia. Dicho esto, sí me parece necesario revisitar algunos trazos fundamentais da historia do direito do trabalho en Uruguay. El derecho al trabajo en el Uruguay tiene su inicio, puede decirse, en 1915, con una ley de limitación del tiempo de trabajo. Y aquí hay una de las particularidades muy importantes de nuestro derecho del trabajo, y es que Uruguay, a diferencia del resto de los países de América Latina, no tiene un código de trabajo, no tiene una consolidación de leyes de trabajo. O sea, el derecho del trabajo individual no está sistematizado en un código ni en una consolidación de leyes laborales. Es un derecho laboral disperso, producto de una acumulación histórica en distintas etapas, fundamentalmente desde 1915 a mediados de los años 1960, el decenio de los 60. En ese periodo histórico es el periodo de crecimiento y consolidación del derecho del trabajo. Hay una ley de limitación de la jornada en 1915, hay leyes de descanso semanal en los años 20 del siglo pasado, leyes sobre salarios mínimos en 1943, leyes sobre despido, indemnizaciones por despido en 1944, constitucionalización del derecho del trabajo a partir de la reforma de 1934. O sea, el conjunto dos condiciones de trabajo están fixadas por leyes singulares en cada periodo histórico, siempre en una línea progresiva de protección hasta mediados de la década de 1960. Allí comienza un periodo convulsionado de la historia política del Uruguay que culmina con la dictadura militar entre 1973 y 1985. Retomada la democracia en 1985, el progreso del derecho del trabajo se mantiene hasta en un corto periodo, 1985-1990. Pero en 1990 aparece un cambio político también significativo, y es la entronización, la asunción del gobierno por un partido, el Partido Nacional, que tiene una visión en 1990 absolutamente neoliberal. Y por lo tanto, los partidos tradicionales que se alternan en el gobierno del Uruguay en 1990 y 2005 son partidos, diríamos, que tienen una tónica con matices neoliberales. Y no podemos hablar, entonces, en esa etapa de un progreso del derecho del trabajo, sino que más bien Uruguay se integra en esos años a una tendencia hegemónica en América Latina de gobiernos de tónica, de entonación, teñidos entonces de neoliberalismo. Y hay una última etapa, a partir del 2005, en que hay un nuevo cambio político. Entre 2005 y 2015, seguramente esto lo tienen ustedes presente, gobierna en el Uruguay una coalición de izquierdas, el Frente Amplio, y allí se retoma, así con mucha fuerza, podría entrar en detalles, si a ustedes les interesara en algunos aspectos, se retoma entonces el impulso reformista del derecho del trabajo, con leyes sobre limitación de la jornada en el trabajo doméstico y trabajo rural, leyes de protección a la actividad sindical, de negociación colectiva, de subcontratación, esto hasta el año 2015. Entonces, profesor Machado y colegas, repasando, un derecho del trabajo, reglamentador de la relación individual de trabajo, que nace en 1915, tiene un periodo de crecimiento hasta 1968,
En 1968 se interrumpe ese crecimiento, esa progresividad del derecho del trabajo. Entramos en dictadura en el 1973 hasta 1985. En 1985 se retoma cierto reformismo laboral hasta 1990. 1990 hasta 2005, periodo neoliberal, y del 2005 al 2015 se vuelve a una muy importante reforma laboral de tono progresivo y progresista. Bueno, eso en el derecho individual del trabajo. En el derecho colectivo del trabajo, podemos decir que históricamente lo que ha ocurrido es que también, a diferencia de lo que existe en la mayor parte de los países latinoamericanos, el Estado ha intervenido muy escasamente en las relaciones colectivas de trabajo. Quiero señalar los 3 pilares del derecho colectivo del trabajo. Huelga, greve, agreve. No existe en el Uruguay una reglamentación de la huelga. La Constitución dice que la huelga es un derecho gremial y que sobre esa base deberá reglamentarse la efectividad de la huelga. Pero nunca se reglamentó, o sea que en el Uruguay el ejercicio del derecho de huelga no está sujeto, no está contenido, no está obstaculizado por normas de carácter legal. Solo existe sí la posibilidad de declarar servicios esenciales durante la huelga por parte del Ministerio de Trabajo. Quiere decir que un primer bloque, la greve, no está reglamentada, salvo en algunos aspectos muy puntuales que luego, si quieren, podemos ver, si interesa. Segundo pilar, la negociación colectiva. Aquí sí hay una intervención del Estado, porque en 1943 se dicta una ley de negociación colectiva de los salarios mínimos que se establece de manera tripartita por sectores de actividad. Es la ley de consejos de salario. Y posteriormente, en la etapa ya de gobierno del Frente Amplio, en el año 2009, se profundiza esa negociación de carácter tripartito que llevó a que Uruguay fuera denunciado por los empleadores ante el Comité de Libertad Sindical por sostener que la intervención del Estado es excesiva a través del instrumento del tripartito. Por último, el tercer pilar, la organización sindical. La organización sindical en el Uruguay es también absolutamente libre. No se necesita ninguna autorización, ni ninguna inscripción, ni ningún contralor del Estado para crear una organización sindical. No hay mínimo de trabajadores para crear una organización sindical. No es necesario, reitero, el registro. La creación, la constitución de un sindicato es absolutamente libre, espontánea, yo diría. Depende exclusivamente de la autonomía que puedan desarrollar los trabajadores en sus relaciones con el empleador. Repasando entonces, en materia de derecho colectivo hay escasa intervención del Estado. En la huelga, por ejemplo, en la huelga no está reglamentada. Solo recientemente, con este nuevo gobierno, que es una coalición de centros-derecha a partir del 2020, existe una norma que establece algún tipo de reglamentación mínima. Pero yo diría, se mantiene la característica de la falta de regulación de la huelga, de la no regulación estatal de la huelga. Incluso en el periodo de gobierno del Frente Amplio, 2005-2020, perdón que hace un rato dije 2015 y está mal, es Frente Amplio es 2005-2020. En ese periodo incluso se dicta un decreto reconociendo a la ocupación como modalidad de la greve, la ocupación de los locales de trabajo. Entonces, libertad de ejercicio de la huelga, libertad de ejercicio de la actividad sindical y de la organización de sindicatos, y cierta reglamentación de la negociación colectiva en aquellos aspectos que hacen a la negociación colectiva
tripartita para fijar salarios mínimos y poder negociar incluso condiciones de trabajo en esos ámbitos tripartitos. Si quieren, también si les interesa, luego podemos profundizar las características de esa negociación colectiva y los motivos que llevaron a los empleadores a presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT contra esta norma, contra esta lei de negociação coletiva. Eu agradeço por ter sintetizado 100 anos de direito do trabalho uruguaio em poucos minutos e ficou muito claro o modelo uruguaio, tanto em direito individual, que não tem um sistema legislado como o brasileiro, como a CLT, e em tema de direito coletivo, como se desenvolveu a partir da liberdade sindical. Acho que isso é muito importante para nós aqui, em termos comparativos. Hugo, eu gostaria de avançar um pouco em termos políticos e também, claro, agora na pandemia. Claro, todos os países estão vivendo a experiência da pandemia e ainda não se tem claro o que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que cada país tem uma particularidade, sobretudo do ponto de vista político, local, como foi a reação dos diversos atores. Eu te pergunto especificamente no Uruguai, qual é o contexto da pandemia em termos de relações de trabalho, que me parece também coincide com o ingresso de um novo governo em 2020, um governo de matiz neoliberal. Que influência isso teve na reação da pandemia? Es cierto, hay una coincidencia temporal entre la pandemia, que tiene una fecha precisa en el Uruguay. Se decreta la emergencia sanitaria el 13 de marzo del 2020. Y el 1 de marzo del 2020 había asumido el gobierno de esta coalición de partidos que va del centro derecha a la derecha, sustituyendo así 15 años de gobierno de izquierda o de la centro izquierda. Hay una coincidencia entonces temporal entre las dos situaciones. Hay un programa en materia laboral del gobierno de centro derecha. ¿En qué consiste el programa laboral de este gobierno? Un programa que no ha podido ser implementado en su totalidad justamente por la pandemia. Ese programa partía de algunas críticas que se hacían a lo que fue el desarrollo de las políticas laborales del gobierno del Frente Amplio del 2005 al 2020. ¿Cuáles eran las críticas? Bueno, una de ellas tenía que ver con la aplicación de la negociación tripartita, justamente. La negociación colectiva tripartita había nacido en el Uruguay, como les dije, en 1943. Se trataba de fijar los salarios mínimos por categoría laboral de acuerdo a grandes grupos de actividad. Con el advenimiento, con el gobierno del Frente Amplio, se modifica esa ley de 1943 y se permite que se negocie no solamente el salario mínimo por categoría, sino también los aumentos generales a los trabajadores que perciben más del mínimo. Y se permite también la negociación colectiva de condiciones de trabajo, licencias, etc., vacaciones. El gobierno actual lo que sostiene es que hay una excesiva competencia de los consejos de salarios y los consejos de salarios deberían, a lo sumo, limitarse a la fijación de los salarios mínimos. Y hay también en algunos componentes del actual gobierno una mirada, una interpretación, una posición política de privilegiar la negociación colectiva por empresa en lugar de la negociación colectiva por sector o por rama de actividad. Ese es un elemento central de discrepancia, de desacuerdo entre lo que es una política laboral de promoción de la negociación colectiva a nivel sectorial con lo que es una mirada de la negociación colectiva a nivel de la empresa. Son dos posiciones distintas. Naturalmente que cabe esperar, es posible que el actual gobierno presente su propuesta legislativa de modificación de la ley de negociación colectiva para conducir quizás la negociación colectiva hacia una mayor participación
de la negociación por empresa. Pero esto no ha ocurrido. También es posible que el actual gobierno presente algún proyecto de ley para reglamentar los sindicatos. Por ejemplo, a través de la exigencia de personería jurídica. Hay algún proyecto en el Parlamento, pero no ha sido aprobado. ¿Qué pasa? ¿Por qué este proyecto, diríamos, del gobierno actual no se ha materializado, no se ha concretado? ¿Por qué? ¿Tienen las mayorías parlamentarias para hacerlo? Mi interpretación es que justamente ha ocurrido que la pandemia ha llevado la mayor parte de los esfuerzos y la mayor parte de las energías del gobierno para, diríamos, contener los efectos nocivos que pueda llegar a presentar desde el punto de vista del empleo la pandemia. De hecho, de facto, lo que ha ocurrido es que este gobierno neoliberal ha convocado a la negociación tripartita en el 2020 por sector de actividad y volverá a hacerlo en el 2021, volverá a hacerlo en el mes de julio. ¿Y eso por qué? ¿Porque está convencido de que la mejor vía es el tripartismo por sector de actividad? No, estimo que no es que esté convencido de que esa sea la mejor vía, sino que lo que ocurre es que se ve obligado, diríamos, a mantener la negociación colectiva tripartita para sostener el empleo, para sostener las condiciones mínimas de los trabajadores y evitar los impactos más negativos del COVID. Desde mi punto de vista, superada la pandemia, dentro de unos meses, bueno, allí sí, diríamos, podríamos llegar a visualizar cuáles son verdaderamente las grandes líneas que va a tratar de implementar el actual gobierno como parte de su programa. Quiere decir que, para resumir, el proyecto del actual gobierno en materia de relaciones laborales todavía no ha sido puesto en práctica. ¿Por qué? Porque, reitero, el mayor énfasis ha estado puesto en sostener el empleo, sostener en lo posible los ingresos. Si bien los ingresos han tenido una caída importante, porque la negociación colectiva, aún la negociación colectiva tripartita, no ha dado cuenta de la sostenibilidad del poder de ingreso de los salarios. Pero resumo, entonces, una vez más, profesor Machado, el plan laboral del actual gobierno no ha podido ser implementado en su totalidad. Solo modificaron brevemente algún aspecto del ejercicio de la huelga en una norma, en una ley que plantea que el ejercicio de la huelga no podrá impedir el acceso de los no huelguistas al local de trabajo, ni podrá impedir el acceso del empleador al local de trabajo. O sea, lo que está tratando de hacer esa ley es de evitar que a través de la ocupación del lugar de trabajo, los no huelguistas, quienes no hacen la greve, puedan ingresar al lugar de trabajo. Vamos tentar avançar agora, Hugo, num tema muito importante, eu acho, na pandemia, no contexto geral, em diversos países, seguramente no Uruguai, que é o tema do teletrabalho. Como está isso no Uruguai, esse debate e as iniciativas de regulamentação que você nos possa comentar? En marzo del año 2020, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se exhortó, o sea, de manera voluntaria, se exhortó a las empresas que pudieran hacerlo, que implementaran el teletrabajo como forma de aislamiento, como forma de combate a la pandemia y para evitar el contacto estrecho de las personas en el lugar de trabajo. Después, un proyecto de ley fue presentado por una senadora de la coalición de gobierno para reglamentar el teletrabajo.
ese proyecto de ley todavía no ha sido sancionado, no ha sido adoptado, no ha sido aprobado por el Parlamento. Tiene algunos problemas. Hemos señalado algunos déficits, algunas carencias que tiene ese proyecto de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley dice que el trabajador podrá disponer de su tiempo de trabajo diario. O sea que en la jornada de trabajo no aplica la limitación de las 8 horas. O sea, es el trabajador que dispone de su horario diario. No aplica la limitación del tiempo de trabajo. Sí aplica la limitación semanal de tiempo de trabajo, pero no la limitación diaria del tiempo de trabajo. Ese es un problema. Incluso uno puede pensar que es el proyecto inconstitucional desde ese punto de vista. Otro problema que encontramos en el proyecto de ley es que deriva, confía, reenvía la regulación de ciertos aspectos de la relación de trabajo al contrato individual, no a la negociación colectiva, sino a la relación individual de trabajo. Y la relación individual de trabajo, como todos ustedes saben, es una relación desigual, asimétrica. Quiere decir que si el proyecto de ley establece que las herramientas de trabajo, la computadora, la conectividad, la impresora, si las herramientas de trabajo van a ser proveídas, proporcionadas por el empleador o por el propio trabajador, ese elemento básico en el proyecto de ley es solucionado por el acuerdo individual entre el trabajador y el empleador. Como ustedes comprenderán, el trabajador va a estar en muy difíciles condiciones para exigir o para negociar que sea el empleador el que proporcione las herramientas o el que pague el costo de la conectividad. Otro tanto ocurre con la reversibilidad. Trabajador que labora en el local de la empresa pasa a trabajar en su domicilio en teletrabajo y la ley, el proyecto de ley dice que la reversibilidad, o sea, la posibilidad del retorno del trabajador al local de trabajo, queda a la posibilidad de que negocie mediante un acuerdo individual con el empleador. O sea, hay un espacio muy importante en el proyecto de ley que se confía, que se reenvía no a la negociación colectiva, sino al acuerdo individual de trabajo. Y ese para mí es un problema. Y el segundo problema, reitero, es el quiebre, la ruptura de la limitación diaria del tiempo de trabajo a través de esa disponibilidad, a través de esa flexibilidad del tiempo de trabajo en manos del trabajador. Esos dos son los fundamentales problemas que presenta el proyecto de ley de teletrabajo que está a estudio del Parlamento en el Uruguay, pero que, siendo un proyecto de ley del partido o de la coalición de gobierno, uno puede pensar que quizás en los próximos tiempos pueda transformarse en lei. Hugo, para uma precisão, até esse momento não tem um projeto de lei aprovado, mas como está sendo regulamentado isso, regrado? A negociação coletiva está tendo algum papel ou isso está ainda no espaço da negociação individual? Sí, yo estimo que hoy por hoy lo que está ocurriendo es que el teletrabajo está básicamente bajo la decisión o bajo la órbita del poder directivo del empleador. No conozco casos, puede haber alguno, bueno, en realidad sí hay alguno, conozco en el ámbito de la administración pública, en el gobierno departamental de Montevideo, donde existe algún grado de negociación colectiva sobre el teletrabajo. Por ejemplo, compensación económica al trabajador por el tema de los costos que pueda demandar la utilización de sus equipos, la conectividad, etc. Pero en la pregunta concreta que tú me haces, Sidney, no hay, desde mi punto de vista, un papel relevante
de la negociación colectiva en el teletrabajo. Está en manos enteramente del poder directivo del empleador. E o tema da jornada de trabalho no teletrabalho? Há alguma regulamentação, alguma decisão judicial sobre esse tema? Como que a doutrina uruguaia está tratando essa questão da limitação da jornada num espaço de desregulamentação total? Sí, no conozco pronunciamientos judiciales sobre el tema de la duración del trabajo en el teletrabajo. Todo esto es bastante reciente, ¿verdad? Por lo tanto, no conozco pronunciamientos judiciales. La doctrina uruguaya, en general, es crítica con el proyecto de ley en cuanto establece esta desreglamentación del tiempo de trabajo diario. Reitero este concepto, Cindy, que me parece importante. Lo que establece el proyecto de ley es de la desregulación diaria del tiempo de trabajo. El proyecto, porque en el Uruguay, a semejanza del Convenio Internacional del Trabajo 1 y el Convenio Internacional del Trabajo 30, hay una doble limitación del tiempo de trabajo. Limitación diaria, hasta 8 horas, y limitación semanal, que pueden ser 44 horas en el comercio o 48 en la industria. Hay una doble limitación del tiempo de trabajo, diaria y semanal. Lo que el proyecto de ley de teletrabajo rompe, quiebra, es la limitación diaria, porque dice que podrá trabajarse todo el tiempo que el trabajador lo disponga, pero mantiene la limitación semanal en 44 o en 48 horas, dependiendo si es actividad del comercio o si es actividad de la industria. Claro, en realidad lo que ocurre es que, y como ustedes imaginarán, es muy difícil controlar la limitación de la jornada, tanto la jornada diaria como la semanal, porque la persona trabaja en su casa, en su domicilio, en su residencia, en su morada, y por lo tanto trabaja a pedido de lo que el empleador le demande. Es muy difícil el contralor del trabajo diario y semanal también, en el local o en la residencia, en el domicilio del trabajador. Lo que hemos sostenido, lo que hemos postulado en un artículo que publicamos en la revista Derecho Laboral, es que en ausencia de una norma específica sobre teletrabajo, se aplique la ley de trabajo a domicilio. En el Uruguay existen una serie de leyes de trabajo a domicilio de mediados del siglo pasado, de mediados del siglo XX, que aplican al trabajo textil, por ejemplo, a domicilio, etc. Entonces, lo que hemos sostenido es esa posición de decir, bueno, hay un vacío en materia de teletrabajo, un vacío legal, una laguna legal, apliquemos entonces las normas de trabajo a domicilio. Entre tanto, no contemos con una lei de teletrabalho. Hugo, agora avançamos para um tema também de momento e um debate global também, que é o tema das plataformas digitais de trabalho. Qual é o quadro atual desse debate no Uruguai? Nós sabemos que não há ainda uma lei, mas que há alguns pronunciamentos, salvo engano do caso Uber, em 2020. Enfim, qual é o contexto uruguaio desse debate da regulamentação das plataformas hoje? El debate en Uruguay, yo entiendo, yo estimo, que reproduce los términos del debate internacional. O sea, hay un desarrollo importante, tanto del trabajo a través de plataformas, a través de aplicaciones, Uber, deliveries, ¿verdad? Trabajo a través de aplicaciones, donde el trabajador es geolocalizado en un lugar y se le solicita un determinado servicio, en general un servicio de transporte, Uber, por ejemplo. Y también hay un importante desarrollo de la segunda modalidad, que es el trabajo online, a través de la web. Ya hemos hablado del teletrabajo. O sea, hay distinguimos dos grandes, esto es también una distinción que se hace internacionalmente, la OIT, entre
trabajo a través de aplicaciones mediante las cuales se geolocaliza al trabajador y se le ofrecen, se le solicitan en realidad servicios, en general de transporte. Y en segundo lugar, segunda modalidad, trabajo online, trabajo a través de la web, en realización de microtareas, realización de teletrabajo, etc. Ya hablamos entonces del trabajo online, del teletrabajo. Hablemos ahora, como tú dices, Sidney, del trabajo bajo aplicaciones informáticas, a través de aplicaciones entonces. No hay tampoco reglamentación específica en este punto. Lo que se discute en el Uruguay, como en todos los países, es si estas modalidades constituyen trabajo dependiente o constituyen trabajo autónomo. Quienes entendemos, quienes sostenemos que hay trabajo dependiente, nos basamos en los argumentos que ustedes bien conocen, porque son los que se manejan en general en todos los países. Pero agregamos un elemento, agregamos un argumento propio de la realidad nacional, propio del particularismo, como diría el profesor Barbagelata, que también el profesor Sidney Machado supo traducir en un libro magnífico, que es El particularismo, una excelente traducción además del profesor Machado, que permitió que ese libro tuviera una edición en LTR, en la editorial LTR. ¿Cuál es el argumento que nosotros agregamos a esa discusión de corte internacional, de corte comparado, acerca de si hay dependencia o hay autonomía? Recordemos todos, estimados y estimadas colegas, lo que decíamos más temprano. En Uruguay no existe una ley de contrato de trabajo general. No existe un código de trabajo. Entonces, no existe, por lo tanto, no existe una definición de contrato de trabajo, una definición legal de contrato de trabajo en el Uruguay. En consecuencia, si no existe una definición de contrato de trabajo en Uruguay, no hay una determinación legal en el Uruguay de que la subordinación jurídica sea el elemento sustantivo para identificar si existe relación de trabajo. No existe en el Uruguay una definición de contrato de trabajo legal. No existe una definición legal de contrato de trabajo. No existe, por lo tanto, una calificación legal de cuándo hay relación de trabajo, de cuándo hay contrato de trabajo. Si existiera una definición legal de contrato de trabajo, si existiera una consolidación de leyes de trabajo que dijera que hay contrato cuando hay subordinación jurídica, quizás la discusión podría ser otra. Pero en el Uruguay no estamos atados, no estamos ligados, no existe una ligación de la dependencia a la subordinación jurídica, como sí existe en otros países. En el Uruguay, por lo tanto, nosotros podríamos sostener que hay dependencia laboral tanto si hay subordinación jurídica o si hay trabajo por conta leia o si hay inserción do trabalhador en el ámbito da empresa, no ámbito do empregador. Es más amplia la posibilidad que tiene nuestro derecho laboral porque no hay una definición legal que imponga la subordinación jurídica como criterio único de determinación de la relación de trabajo. ¿Me explico? Eso nos da, desde mi punto de vista, mayores posibilidades de aplicar el derecho del trabajo al trabajo de los Uber, de los delivery, de los transportistas en estas nuevas modalidades. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad legal de que
exista subordinación jurídica. Tenemos la posibilidad en el Uruguay de aplicar otros criterios que no sean exclusivamente la subordinación jurídica, porque no existe una definición legal de contrato que imponga la subordinación jurídica como criterio único. Podemos utilizar la subordinación jurídica y podemos utilizar otros criterios. Existe una sola sentencia sobre el trabajo en la aplicación Uber. Es una sentencia de primera instancia y del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de segunda instancia. En ambos casos se entendió por el tribunal, por los magistrados, que había dependencia laboral en el caso de Uber. Aplicaron los tribunales, a falta de una ley de contrato de trabajo, aplicaron la recomendación 198 de la OIT. Hugo, a decisão que você comenta é a decisão de 2020, no caso Uber. Sí, exacto. Sim. Você acredita que essa construção jurisprudencial tende a se consolidar no Uruguai ou ela ainda está em disputa, como ocorre em outros países? Yo no podría asegurar que esa posición del Tribunal de Apelaciones del primer turno del trabajo, o sea, el Tribunal de segundo grado, que es hasta donde llegó la controversia, la litis, yo no podría asegurar que sea la posición de los 4 tribunales de apelación. En Uruguay hay 4 tribunales de segunda instancia, 4. Solo falló 1. No podría asegurar cuál es la posición de los otros 3 tribunales. Y mucho menos podría decir cuál es la posición de los tribunales de primera instancia, de los juzgados de primera instancia. Hay posiciones divididas, existe sí una posición de la doctrina no homogénea, pero fuerte, en el sentido de sostener la aplicabilidad de la recomendación 198 de la OIT, una recomendación que había sido muy rápidamente trabajada por la doctrina uruguaya desde un artículo que publicó en la revista Derecho Laboral el profesor Óscar Armida Uriarte, muy querido, muy conocido en todo el ámbito iberoamericano. Cuando la OIT adoptó la recomendación 198 sobre determinación de la relación de trabajo, publicamos en la revista Derecho Laboral un artículo, reitero, del profesor Óscar Armida. Ese artículo luego fue sucedido por otro artículo de la profesora Rosina Rossi, también conocida por muchos de ustedes, y también un artículo de nuestra autoría, y otros profesores siguieron más o menos ese lineamiento. Pero también es bueno reconocer que existen otras 2 posiciones en nuestra doctrina. O sea, una primera posición es el trabajo bajo aplicaciones, es un trabajo dependiente, porque existe una dependencia que es una dependencia que muestra el ejercicio del poder directivo del empleador de manera sutil, no ya bajo la subordinación jurídica clásica, sino bajo formas sutiles del ejercicio del poder. Por lo tanto, hay dependencia laboral. Una segunda posición es la posición que dice se trata de trabajo autónomo. Esa yo entiendo que es una posición que no tiene una expresión tan clara o tan prevalente en la doctrina, pero existe. Y existe una tercera posición, que es la que dice, bueno, no son ni trabajadores dependientes, ni tampoco son trabajadores autónomos. Es una tercera clase de trabajadores, como se les llama, trade en España o parasubordinados en Italia. No son ni dependientes ni son autónomos. Son una tercera clase, una tercera categoría de trabajadores sobre los cuales hay que legislar específicamente, porque hay que acordarles a esta tercera categoría ciertos derechos de la categoría de los dependientes. Entonces, en nuestra doctrina existen las 3 posiciones. Yo me afilio muy claramente, y he escrito sobre eso, a la posición que entiende que hay dependencia laboral. ¿Por qué hay dependencia laboral? Porque existe un ejercicio
del poder de dirección del empregador. No es el ejercicio clásico, tradicional, conocido, de dar órdenes de manera inmediata, sino que es un ejercicio más sutil, más sofisticado. El empregador controla al teletrabajador mediante el producto del trabajo, mediante la cantidad de veces que pulsa la tecla del ordenador, mediante capturas de pantalla, o controla al trabajador de las aplicaciones a través de las opiniones de los clientes, a través de la determinación de la tarifa, etc. O sea, hay formas de control, solo que son controles más sofisticados, más sutiles. A esa posición nos afiliamos, en mi caso. Pero reconozco que hay otras dos posiciones en la doctrina uruguaya, que es la de entender que son trabajadores ni dependientes ni autónomos, tercera categoría, sobre la cual hay que legislar, y hay otra posición, me parece que minoritaria, de que son trabajadores autónomos. Importante essa sua precisão, Hugo, do particularismo uruguaio em relação à recomendação 198, porque, em termos de Brasil, a jurisprudência não tem a tradição de invocar a recomendação da OIT, mas a própria legislação. E, a rigor, a recomendação não está contra a legislação brasileira, porque a recomendação apenas recomenda dar ênfase ao princípio da realidade, basicamente. Sim. E eu acho que esse é um trabalho muito mais da doutrina uruguaia e da jurisprudência, mas que se tem tido um impacto grande em outros países. A decisão espanhola, por exemplo, faz referência à recomendação 198 também da OIT. E esse é um caminho bastante interessante, porque a recomendação é bastante aberta, né? Ela tem grandes linhas. Acho que esse é um tema que nos interessaria muito aqui no Brasil. Hugo, uma outra questão em relação às plataformas. Os atores sociais, os sindicatos, têm tido alguma iniciativa organizativa, alguma proposta de regulamentação a partir do protagonismo dos sindicatos? Lo que se ha generado, lo que ha aparecido, son organizaciones de trabajadores, de Uber en particular. Algunas de estas organizaciones son autónomas. ¿Qué quiero decir con esto de que son autónomas? Que no han estado afiliadas a la central sindical. En Uruguay existe una única central sindical, a diferencia de Brasil, que existen varias. En Uruguay existe una sola central sindical. Han aparecido organizaciones sindicales en Uber, algunas que son autónomas y otras que se han afiliado a la central sindical nacional. No han tenido todavía una incidencia importante en el fenómeno de Uber. Son organizaciones pequeñas y que tienen la dificultad obvia de que el trabajador de las aplicaciones es un trabajador que labora isolado, que trabaja en soledad, y por lo tanto es muy difícil de aglutinar en un colectivo sindical a trabajadores que laboran con su vehículo, con su carro en la rúa. Muy difícil de asociar esos trabajadores. Por lo tanto, los sindicatos son pequeños en Uber. En las plataformas, en las otras plataformas de reparto de bienes, fundamentalmente en el rubro gastronómico, allí lo que existe es una agremiación más importante. El sindicato del comercio y servicios, el Sindicato Nacional de Comercios y Servicios, ha implantado, o diríamos, los sindicatos del delivery, de Globe, etcétera, se han podido afiliar al Sindicato Nacional de Comercio y Servicio, y allí sí hay una mayor representatividad. Quiere decir que en materia de aplicaciones, en materia de plataformas, hay dos fenómenos distintos. El de Uber, dificultades de agremiación, sindicatos pequeños, y el de las aplicaciones de reparto, de delivery. Allí hay sindicatos más importantes, afiliados al Sindicato Nacional del Comercio y Servicios. Entendo, Hugo. E na sua opinião, Hugo, eu pergunto a você porque você tem uma reflexão muito grande e também o Uruguai,
a doutrina uruguaia tem uma influência muito grande na construção do direito do trabalho. O que você proporia para uma regulamentação no Uruguai hoje adequada ao modelo uruguaio, já que o modelo uruguaio não tem uma legislação forte, né? Porque tem um debate, acho que precede a tudo isso, que é um debate de regular ou não regular. E ser regular em que termos? A Espanha, nós debatemos há poucos dias, a legislação espanhola regulou, mas há uma dúvida na legislação espanhola se essa regulação é suficiente para garantir direitos. Como é que você pensaria isso en términos de la perspectiva uruguaya? Sí, yo valoro la ley, el Real Decreto, en realidad español reciente, sobre el tema de los delivery, porque establece, de un lado, un derecho a la información de los trabajadores y, por el otro lado, una presunción de la existencia de relación de trabajo. En el caso uruguayo, yo quiero complementar la información que daba hoy más temprano cuando falaba da direito individual do trabalho. No hay que pensar que el derecho do trabalho individual está desreglamentado. Existe una muy importante reglamentación legal desde 1915 en adelante. Solo que esa reglamentación es dispersa, no está ordenada, no está sistematizada en un código. Junto a la legislación dispersa, fragmentada, asistematizada de la relación individual de trabajo, existe una importante reglamentación a través de la negociación tripartita. O sea que hay dos grandes pilares del derecho individual del trabajo. Una legislación dispersa general y una normativa tripartita por rama de actividad. Esa negociación tripartita por rama de actividad reglamenta, por ejemplo, el trabajo de las empresas suministradoras de mano de obra y otras formas también de tercerización. Quiere decir que en condiciones de normalidad de la negociación colectiva en el Uruguay, digamos, sin tener en cuenta el periodo de pandemia, legislar o, diríamos, normar, reglamentar el trabajo bajo las plataformas informáticas, tanto podría hacerse a través de la ley como podría hacerse a través de la negociación tripartita por rama de actividad. Podría en el Uruguay ocurrir cualquiera de los dos fenómenos. Reitero, regularse las plataformas por ley o regularse a través de la negociación tripartita en los consejos de salario. Quizás podría ser más sencillo, en condiciones de normalidad, negociarse tripartitamente en el sector servicios, negociar tripartitamente la reglamentación del trabajo en el reparto de bienes que a través de una ley de tipo general. Esa es mi perspectiva. Claro, influye la pandemia e influye también el rumbo que podrá tomar la negociación colectiva en el futuro a partir de un gobierno que es más proclive, que es más partidario de la negociación por empresa que de la negociación por rama. Hugo, no modelo uruguaio de negociação coletiva, nessa hipótese da negociação tripartite, quem seria o ator sindical legitimado para sentar à mesa? Porque esse no Brasil é um problema muito grande da representação sindical. Bueno, yo estimo que ese no sería el problema en el Uruguay, porque existe una única central sindical que está integrada por todas las corrientes ideológicas. Entonces, existe una única central sindical pluralista que incluye todas las corrientes ideológicas del movimiento sindical. Por lo tanto, no existe en el Uruguay más de una federación de trabajadores del comercio. Existe una sola, que se integra a la única central sindical, que es una convención general, que integra todas las federaciones y confederaciones existentes. Por lo tanto, si existiera, por ejemplo, una negociación colectiva tripartita en el sector del servicio
de reparto de bienes, existiría un solo actor sindical legitimado, que es la Federación de Trabajadores del Comercio. No existiría en ese caso un problema de legitimación de la representatividad sindical. Quizá pudiéramos tener un problema de representación del lado empleador, podría ocurrir, pero no del lado sindical, porque parte del particularismo, parte de esa historia del derecho del trabajo en el Uruguay, parte de esa historia es la unidad sindical que se concretó en el año 1966 del siglo pasado. Hay una unidad autónoma, espontánea, luego de un largo proceso en el Uruguay, de un largo proceso histórico que culmina con la unidad sindical. En 1966, una única central sindical que se ha mantenido hasta nuestros días. O sea que desde ese punto de vista hay una muy potente representatividad del movimiento sindical en el Uruguay. O que nos chama muita atenção no Uruguai é esse desenvolvimento, comparado com o Brasil, da negociação coletiva, dos direitos coletivos. Que o Brasil permaneceu bastante atomizado, e o direito individual é que ocupou um espaço muito grande. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso, que a liberdade sindical no Uruguai permite essa representação. Obrigado, professor Hugo Barreto. Vamos encerrando por aqui o 4º episódio da série podcast Trabalho com Direitos. Até breve. O Trabalho com Direitos é uma série de podcasts da Clínica de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, projeto de pesquisa e extensão sobre plataformas digitais de trabalho. Coordenação do professor Dr. Sidney Machado, produção e edição Davi Macedo.